Bienvenidos a Economía 1. El concepto que vamos a tratar es el de equilibrio de la empresa competitiva en el corto plazo. Es importante recordar que un mercado competitivo es aquel en el cual tanto las empresas como los consumidores son precio aceptantes, es decir, no pueden influenciar el nivel de precios. El precio que se va a fijar es el precio que surja de la interacción entre la oferta y la demanda de mercado. Veámoslo a través de un ejemplo. En este caso suponemos una empresa que siembra trigo y que acepta un precio de 100 pesos por tonelada. En este caso tiene diferentes niveles de producción y fíjense que el precio siempre va a ser el mismo a pesar de los aumentos en el nivel de producción que va de 50 a 150 toneladas. Los primeros cálculos a realizar tienen que ver con el ingreso total, el ingreso medio y el ingreso marginal. Hay que recordar que el ingreso total surge del producto del precio de mercado del bien en cuestión multiplicada por la cantidad de unidades a comercializar. Por ejemplo, en este caso, si el precio es 100 y la cantidad de unidades de trigo a vender son de 50, el ingreso total va a ser igual a 5.000. En el tercer caso, el precio sigue siendo 100 y la cantidad de unidades son 150, con lo cual el ingreso total va a ser igual a 15.000. El ingreso medio es justamente el ingreso promedio que se recibe por cada unidad comercializada. Lo que tenemos que hacer es dividir el ingreso total por la cantidad de unidades comercializadas. En el primer caso, ante un ingreso de 5.000, las cantidades comercializadas son de 50, entonces haciendo el cociente entre 5.000 y 50, el resultado es 100. Para el segundo caso, cuando se comercializan 100 unidades, el nivel de ingreso total es de 10.000 dividido las 100 unidades y me da justamente un ingreso medio de 100. El ingreso marginal, por su lado, me muestra el incremento que se produce en el ingreso cuando se comercializa una unidad adicional. Por ejemplo, si pasamos de comercializar 100 unidades a vender 150, el incremento en el nivel de producción es de 50 y como verán, el incremento en el ingreso total es de 5.000 pesos. Dividiendo esos 5.000 por las 50 unidades nos da un ingreso marginal de 100 pesos en este caso. Si repetimos el mismo proceso para comercializar 150 unidades en vez de 100 unidades, como verán, el ingreso marginal también es de 100. ¿A qué conclusión arribamos con esto? A que en competencia perfecta, el precio de mercado, que en este caso es igual a 100, es igual al ingreso medio y a su vez es igual al ingreso marginal. Pero ¿cómo surge este precio de mercado? Para ello tenemos que graficar la oferta y la demanda de mercado, es decir, la suma de las demandas individuales por parte de los consumidores de este producto y la suma de las ofertas de todos los productores por este bien. En este caso, en el ejemplo, esa interacción me va a dar un nivel de cantidad total comercializada en este mercado que va a surgir de la suma vendida por cada una de estas empresas y un precio de mercado que en este caso es igual a 100. Como verán, la curva de ingreso medio de la empresa es horizontal al nivel del precio fijado y a su vez va a ser igual al ingreso marginal. Pero ¿cómo llegamos al equilibrio en este mercado para esta empresa? Es decir, ¿en qué punto va a maximizar su nivel de beneficios? Para cualquier tipo de empresa, va a maximizar sus beneficios cuando su ingreso marginal sea igual al costo marginal. En este caso hay que recordar que el ingreso marginal es igual al precio de mercado. Podemos ver esto a través de dos ejemplos. Como ven en el ejemplo 1, esta es una empresa que actúa en competencia perfecta, con lo cual es precio aceptante y en este caso el precio es igual a 200. El nivel de comercialización está fijado en Q, vende diferentes unidades y el costo total también está determinado. Lo primero a calcular es el ingreso total, que surge justamente de realizar el precio por la cantidad comercializada. El ingreso marginal, como vimos recién, es el incremento en el ingreso que se produce ante la venta de una unidad adicional, que también está especificado. Y el costo marginal es el ingreso, es el incremento que se produce en el costo total ante el aumento en el nivel de producción de una unidad. Nosotros tenemos que, para maximizar el beneficio de esta empresa, igualar justamente el costo marginal al ingreso marginal. Y eso se da a un nivel de producción de 58 unidades, en las cuales el ingreso marginal y el costo marginal son igual a 200. Como verán, el beneficio total en este caso es igual a 5.500 y está en un máximo. En el ejemplo 2 trabajamos ya con funciones, en la cual
En este caso el precio de mercado es de 500 y tenemos que la función de costo total es igual a 400 más 20Q. El equilibrio también se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Para llegar al costo marginal, lo que hacemos es derivar esa función de costo total con respecto a Q y nos da un costo marginal de 40Q. Lo igualamos al ingreso marginal, que es de 500, despejamos y obtenemos la cantidad de equilibrio. Con esa cantidad de equilibrio simplemente lo reemplazamos en la función de costo total y en la función de ingreso total, que es P por Q, justamente va a ser el precio de los 500 por la cantidad comercializada. Haciendo esa diferencia obtenemos el beneficio total. En ese punto justamente se maximiza este beneficio. Podemos ver si es un beneficio máximo trabajando con más unidades comercializadas o con menos unidades comercializadas. Como ven, si vendemos en vez de 12,5, 12 unidades, obtenemos un beneficio de 2.720, que es menor a los 2.725 obtenidos anteriormente. Si aumentamos el nivel de producción y comercialización a 13 unidades, nuestro beneficio también baja a 2.720. Con lo cual vemos que la maximización de beneficios para esta empresa se da justamente con un nivel de producción de 12,5, que es en aquel punto en el cual el ingreso marginal se iguala al costo marginal. A continuación, los invito a realizar la siguiente actividad para terminar de fijar los conceptos analizados. La actividad consiste en completar la tabla en función de los gráficos presentados. Por ejemplo, para la función 1 la interpretación correcta es que es el aumento adicional del costo total cuando cambia la producción de una unidad. El resultado para la función 2 es el costo total medio y para la función 4 es la demanda de la empresa. Si observamos la función 6, la interpretación es que es la cantidad ofrecida de mercado para cada precio posible. Para calcular el ingreso total de la empresa es simplemente el área que va a surgir de hacer el precio por la cantidad. El beneficio de la empresa es el área que surge de la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Y el precio de cierre es importante recordar que se da en el punto en el cual el costo variable medio está en un mínimo. Vamos a trabajar el concepto de oferta de corto plazo de la empresa competitiva. La oferta de corto plazo de la empresa competitiva la podemos ver desde dos puntos de vista. En el primer caso, con una función de costo total cuadrática. En este caso, nos queda derivando esa función de costo total el costo marginal igual a 20 más 4Q. Sabiendo que el precio es igual al costo marginal, reemplazamos y me queda la función de oferta de la empresa de corto plazo. Es importante conocer que la curva de oferta de la empresa es justamente esa curva de costo marginal. Pero ¿qué sucede cuando se modifica la función de costo total y pasa a ser una función cuadrática, dejando de ser lineal en este caso? Para ello tenemos que buscar el punto mínimo del costo variable medio, que va a surgir de obtener en el primer caso, como primer punto de partida, cuál es el costo variable de esta empresa, obtener el costo variable medio, dividiendo justamente por Q ese costo variable, y de ahí derivamos esta función con respecto a Q y lo igualamos a 0. Despejando, obtenemos que el nivel de Q que minimiza el costo variable medio es de 20. Entonces, en este caso, la función de oferta va a ser igual a P igual a 20 menos 4Q más 0,5 Q al cuadrado. Pero, ¿en qué consiste este punto de cierre? Veámoslo a través de un ejemplo en el siguiente video. Pensemos que es una empresa, un pequeño negocio, que tiene un local en alquiler y que tiene el contrato de alquiler durante 5 años. Si cierra, puede dejar de pagar los costes variables, que en este caso serían las nóminas, los consumos, las compras, etc. Pero el coste fijo, que es el alquiler, de acuerdo, porque ese contrato está firmado por 5 años, va a tener que seguir pagándolo del mismo modo. Luego le conviene seguir produciendo, pagar las nóminas
y pagar parte del alquiler. Es más conveniente que el cerrar y tener que pagar todo el alquiler. Veamos el concepto de punto de cierre a través de dos ejemplos. La primera situación se da en la cual el precio es mayor al costo variable medio y la segunda en la cual el precio es menor al costo variable medio. Resolviendo el ejercicio que tenemos a continuación, vemos que en el primero de los casos en el cual el precio es mayor al costo variable medio, el beneficio total es igual a menos 500. En este caso, si lo comparamos con los costos fijos totales, que son de 1000, vemos que a la empresa le conviene seguir produciendo. O sea, si la empresa continúa produciendo, pierde 500, pero en el caso de cerrar, pierde 1000. Entonces, le va a convenir justamente continuar con la apertura de la misma. En el segundo caso, en el cual el precio es menor al costo variable medio, vemos que el beneficio total en este caso es de menos 1100. O sea, tiene una pérdida de 1100. Si la empresa cerrara, tendría que seguir abonando sus costos fijos, que son iguales a 1000. En este caso, cuando el precio es menor al costo variable medio, a la empresa le va a convenir cerrar. A continuación, los invito a realizar la siguiente actividad para terminar de fijar los conceptos analizados. Para resolver la actividad, ten en cuenta las siguientes claves de respuesta. Para cada precio, debes igualar el costo marginal y despejar la cantidad. Una vez obtenida la cantidad de equilibrio, deberás obtener el beneficio total haciendo el producto entre el precio y la cantidad menos el costo total valuado en esa cantidad que encontraste. Por ejemplo, para un precio de 120, el beneficio obtenido por la empresa es de 165,7. Ahora bien, si el precio es de 100, la cantidad ofrecida va a ser de 6,7. Si el precio baja a 75, la empresa ya obtiene un beneficio negativo de 125. Y si el precio baja a 60, la empresa no va a ofrecer ninguna cantidad a este mercado. El concepto a analizar es el referido a eficiencia de impuestos y subsidios a la producción. Pero, ¿cuáles son las incidencias de un impuesto a la producción? Veamos un ejemplo explicativo del tema, a través del siguiente video. En la mayoría de las economías es muy común que el gobierno utilice los impuestos para financiar proyectos como escuelas, carreteras o más seguridad. Aquí estudiaremos cuáles son los efectos del impuesto sobre las ventas de un bien y quién pierde más, si vendedores o compradores. Supongamos que el gobierno decreta un impuesto sobre los vendedores de gaseosas de $1. En otras palabras, los vendedores son quienes deben pagar el impuesto al gobierno. Vemos en la gráfica que el impuesto inicialmente no afecta a los compradores de gaseosas, entonces la curva de demanda queda igual. Por el contrario, para los vendedores, al tener que pagar un impuesto, reducen las ganancias y algunos se retiran. Entonces la oferta se reduce y la curva de oferta se desplaza a la izquierda en el equivalente a $1. Ahora, en cualquier punto de la oferta, el precio de mercado debe ser $1 más alto, y el desplazamiento nos muestra que el nuevo precio de equilibrio, que antes era 3, ahora es 3.7, y la cantidad demandada de gaseosas se reduce a 45 por ser un precio más alto. Aparentemente hasta aquí el impuesto lo pagan los vendedores, sin embargo, tanto compradores como vendedores se ven perjudicados. Los compradores ahora pagan $0.7 más por gaseosa y los vendedores, aunque vendan la gaseosa a 3.7, de este precio tienen que dar al gobierno $1. Por esta razón también se ven perjudicados, pues realmente reciben $2.7 por gaseosa. En conclusión, los impuestos generan ineficiencia en el libre mercado, los vendedores reciben menos y los compradores pagan más, y a pesar de que el impuesto iba dirigido a los vendedores, resulta perjudicando más a los compradores. Si te preguntas qué pasaría si el impuesto del gobierno recae sobre los compradores, los efectos serían iguales, solo que en este caso la curva de demanda se desplazaría hacia la izquierda. Espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte si quieres saber más de estos temas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un mercado en el cual tenemos una función de oferta y una función de demanda y vamos a obtener el precio y la cantidad de equilibrio. Igualando ambas funciones nos queda un precio de equilibrio de 30
y una cantidad de equilibrio de 140. ¿Qué sucede ahora si el gobierno introduce un impuesto de 10 pesos a la producción? En este caso es un impuesto por unidad producida a ser pagado por el productor, es decir, por el lado de la oferta. Con lo cual, para poder calcular el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio, tenemos que modificar la función de oferta. Hay que tener en cuenta que el productor va a recibir el precio de mercado, es decir, el precio que cobra, menos esos 10 pesos por unidad producida que paga de impuestos. Haciendo los reemplazos correspondientes, como ven, se modifica la función de oferta. Igualando esa nueva función de oferta a la función de demanda anterior, obtenemos un nuevo precio y una nueva cantidad de equilibrio. En este caso, el precio pasa a 36 y la cantidad comercializada a 128. Como ven, el productor no pudo transferir en su totalidad el valor del impuesto al consumidor. El consumidor de los 10 pesos de impuestos termina pagando 6 y el productor recibe 4 pesos menos que antes. Antes recibía 30 y ahora recibe 26. ¿Qué sucede con los excedentes del consumidor y del productor? ¿Se produce algún cambio en el bienestar de la sociedad? Veámoslo a través del siguiente gráfico. En la situación sin impuesto, el consumidor recibía un excedente formado por las áreas A, B y C, y el productor, un excedente del productor conformado por las áreas E, F y G. Con la introducción del impuesto, el consumidor pierde las áreas B y C y el productor pierde el área E y F. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las áreas B y E son la recaudación del Estado. La recaudación del Estado surge de multiplicar la cantidad comercializada por el monto del impuesto. Como se supone que ese producto del impuesto es repartido en toda la sociedad, no genera una pérdida de bienestar. Sin embargo, a nivel total se produce una reducción para la sociedad, es decir, una pérdida de eficiencia, conformada por dos triángulos, en este caso los triángulos C y F. Ahora te propongo que trabajes con la siguiente actividad. Para resolver la actividad, ten en cuenta las siguientes claves de respuesta. Debes proceder como lo hicimos en la clase vista. En el caso de un subsidio, debes sumarle a cada precio el monto del subsidio para obtener la nueva oferta. Por ejemplo, como ven en el cuadro, si se introduce un impuesto, el precio de equilibrio de la manzana sube, el precio que paga el consumidor pasa a ser 3,6, el cambio en el excedente del consumidor es 14,04 y el cambio en el excedente del productor es 9,36. Si se introduce un subsidio, la nueva oferta es Q igual a 18 más 3P, el precio que va a pagar el consumidor es 2,4 y el costo social en este caso es de 0,6. El concepto a analizar es el de equilibrio de la empresa competitiva en el largo plazo. A diferencia del corto plazo, en el largo plazo, las empresas, al tener libertad para el ingreso y salida, justamente en función del nivel de beneficios obtenidos, van a ingresar o salir de este mercado, afectando el precio de equilibrio de esta industria. Por ejemplo, si en el corto plazo hay beneficios económicos positivos, eso va a estimular a que ingresen nuevas empresas. Este ingreso de nuevas empresas estimula la oferta, hace que el precio de mercado baje y este precio se va a reducir hasta que todas las empresas en promedio estén obteniendo beneficios económicos nulos. Por otro lado, si los beneficios económicos que estén obteniendo en el corto plazo son negativos, esta situación estimula que varias empresas salgan de este mercado. Se reduce la oferta, con esto se incrementa el precio de equilibrio de este mercado y este aumento va a proseguir hasta el punto en el cual los beneficios económicos pasen a ser nulos. Pero ¿qué diferencias hay entre empresas o industrias que tienen costos constantes y aquellas que tienen costos crecientes? En el primer caso, en el cual sea una industria de costos constantes, la función de costo medio, al aumentar la oferta, no va a subir, es decir, el costo medio se mantiene constante. En este caso, el equilibrio a largo plazo va a aparecer para el mismo precio, en el cual los beneficios económicos pasan a ser nulos.
Por otro lado, si tenemos una empresa o una industria de costos crecientes, la función de costo medio va a subir a medida que se aumente la oferta. Esto va a hacer que el precio de equilibrio de largo plazo sea levemente mayor. En este caso del ejemplo, el precio pasa a ser P3. Ahora bien, ¿cuál de las siguientes imágenes es una situación de equilibrio a largo plazo para una empresa que actúa en un mercado competitivo? En la opción 1, en el cual vemos una demanda descendente y beneficios nulos, no es un equilibrio. Si bien hay beneficios nulos, en este caso la demanda es descendente. En el caso 2, con una demanda constante, en este caso, al obtener beneficios económicos positivos, se va a estimular el ingreso de empresas, con lo cual no estamos en una situación de equilibrio a largo plazo. En el tercer caso, en la opción 3, con una demanda constante y beneficios negativos, esta situación origina que varias empresas salgan del mercado, con lo cual el precio va a tender a subir. Esta situación justamente genera que no nos encontremos en un equilibrio de largo plazo. En la opción 4, con una demanda constante y beneficios económicos nulos, esta sí va a ser la situación de equilibrio a largo plazo, en la cual no va a haber ningún estímulo para que empresas entren o salgan de este mercado. A continuación, los invito a realizar la actividad integradora.